Bueno, mis hermanos, buenos días. Gracias por la oración. Igual que hace poco también había predicado, igual que que la última vez que prediqué, lo mismo, voy a decir lo mismo, tema libre. Entonces yo estaba así como, ¡ah! Entonces yo dije, bueno, voy a predicar algo que el Señor me esté enseñando en estos días. Entonces es una exhortación que el Señor, por medio de su palabra, me ha estado enseñando. Entonces, digamos que yo ya recibí el garrotazo, ¿sí? Duro. Sí, se me cayó un poquito el pelo acá, del garrotazo. Yo no estaba así. Pues entonces yo les voy a dar más pasito porque ya... Pero no, pues con eso quiero decir, no, yo soy el primero en la exhortación, ¿sí?, que se dé en el día de hoy. Y pensando en un título, pues pensé, bueno, mientras tanto, vayan buscando Salmo 4, ese es como el pasaje principal. Vamos a leer otros pasajes, pero tengan el dedito ahí siempre en el Salmo 4. Y pensando en el tema de esta predicación, yo decía, una vida con propósito. Pero pues ya me habían robado ese título. Hay un libro de Rick Warren, Una vida con propósito, recomendado, lo que lo hemos leído, es muy buen libro. No, tiene que ver, pero bueno, no sé si cambiarlo. Voy a aplicar lo que estamos aprendiendo en los varones. Voy a ponerle un verbo, vivir con propósito. Ya, suena diferente. Ya no es el mismo de Rick Warren. Vivir con un propósito. Y cuando uno habla de un propósito, hay varias definiciones de propósito, ¿sí? Por ejemplo, no voy a hablar de este primero, pero uno dice, Señor, ¿cuál es tu propósito en mi vida? ¿Sí? Y suena como, Señor, dime el futuro. Sí, algo así, como, ¿qué va a hacer de mí? No estoy hablando de ese tipo de futuro. Y bueno, y sacaban a los jóvenes, menos mal, porque uno cuando es joven, uno piensa en el futuro, no está mal, pero uno piensa en el futuro de una manera demasiado, ya lo digo como más viejo, optimista. ¿Sí? Entonces de pronto, no son cosas malas, pero si Dios me regala una profesión, un buen trabajo, de pronto voy a trabajar desde casa, tener un buen sueldo, de pronto voy a tener una casa cerca a la playa, entonces cuando termine de trabajar voy y me doy una vuelta a la playa. Nadie se va a enfermar en mi casa. Y uno va creciendo y uno se va a dar cuenta que no, que de pronto no quiero saber todo el propósito. Porque hay cosas que de pronto no van a ser tan, a mi juicio, eso que pensaba. Pero bueno, de todas maneras, si el Señor tiene para nosotros bendiciones. Inclusive en las pruebas hay bendiciones. Pero digámoslo así, es menos romántico de lo que menos idealista de lo que uno cree. ¿Sí? Entonces, sí, cuando uno se casa uno tiene planes y algunos no han salido como queremos y pues así son, y no sabemos qué va a pasar, pues así es la vida. Entonces uno a veces dice, mejor no saber tanto, esperar el golpe, prepararnos para lo que venga, podemos hacer eso. Ese tipo de propósito no vamos a hablar, ¿sí? Cuando hablamos de propósito, tal vez decimos cuál es el sentido de las cosas, cuál es el porqué. De pronto ahí. Y cuando pensamos en un propósito para nuestras vidas, como les digo, no está mal tener ciertos anhelos, ¿no? Una casita, un trabajo, ¿sí?, que me vaya bien. Pero empecemos pensando en esto, que nuestro propósito es más allá. O sea, no decir eso es malo, no, eso no es nada comparado con nuestro propósito. El propósito que el Señor tiene para con nosotros, y como no les puedo decir qué propósito tiene para cada uno de ustedes, para David en 5 años, no, es el propósito para nosotros como hijos de Dios, como sus hijos. Entonces en este salmo de David, sí, digamos que va a estar dividido en 2 partes y dentro de esa parte otras 2. Por ejemplo, el vivir con propósito o vivir a propósito sería como mejor también.
y sus, entonces empezamos con como vivir con propósito y al final sus resultados. Y en la mitad este salmo nos pone vivir fuera del propósito o vivir una vida vana y sus resultados. Así lo puso el salmo, entonces toca así. Entonces, vivir con propósito y sus resultados al final, y en la mitad una vida sin propósito y sus resultados. Entonces quiero que vayamos, como les diga, pongan el dedito en Salmo 4 y ya, porque ahorita les voy a decir otro versículo. Tengan el dedito, ¿ya tienen el dedito ya en Salmo 4? Bueno, entonces ahora vayan a 1 Corintios 6:20, con el dedito en Salmo 4. 6:20. Y como para esa base de ese propósito, o más bien vivir con propósito día a día, tenemos que partir de esto, ¿no? Que nuestro propósito es diferente al propósito de las personas en general, ¿sí? Cuando digo de las personas en general, las que personas sin Cristo, ¿sí? Aquí dice, porque habéis sido comprados, eso nos hace diferentes al resto, y es una diferencia grande, ¿no? Yo soy comprado por precio, y aquí nos da un propósito: glorificad pues a Dios, de pronto vamos a hablar más adelante de eso, en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, inclusive el título cuando dice cuál es el propósito, también lo voy a volver a cambiar, voy a estar cambiándolo. ¿Cuáles son los propósitos? Porque aparentemente son varios los propósitos. Aquí dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Ahí tenemos un propósito importante, ¿sí? Este propósito es más importante que cualquier otro propósito que el mundo proponga, sin que necesariamente sea un pecado o malo. Esta mañana, don Mauro nos recordaba el versículo de Romanos 12, 1 y 2. Presentad vuestros cuerpos, que es más o menos lo mismo, ¿no? Como sacrificio vivo. Ahí está un propósito. ¿Cómo? Renovando nuestro entendimiento, cambiando nuestra forma de pensar. Muy bien, entonces eso parte. ¿Por qué tenemos un propósito importante? Porque no somos iguales al mundo, ¿sí? Somos diferentes. Hemos sido comprados. Y bueno, entonces este Salmo 4, vamos a mirar este Salmo 4, versículo 1, son solo 8 versículos. Y aquí hay algo importante, dice, versículo 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Entonces, solo el 1. Ustedes por ahora, ¿no? Ustedes podrán decir, bueno, el propósito es clamar a Dios. No, realmente aquí vemos otras cosas de David. Primero, que en esta situación del Salmo 4 él estaba tal vez en angustia, en problemas. No sé si ustedes recuerden algún enemigo de David. De pronto varios, Saúl, por ahí me dijeron. De pronto otros reyes, en ese tiempo la cosa no era tan diplomática, como que hoy en día el presidente o el ministro de un país firma algo y ya, y el resto que va y se mate allá. ¿Sí? Uno no ve a Putin ahí en Ucrania mandando granadas, ¿no? Pero en ese tiempo no era tan diplomático todo, ¿no? Entonces la cabeza de David tenía bastante precio, entonces vivir con eso encima pues no es tan chévere. Pero tal vez, digamos que el contexto histórico de esta parte no es claro, porque David tenía varios inconvenientes, varios problemas, pero uno de sus enemigos más recios, más fuertes, más complicados, era su propio hijo. Uno de sus hijos, no vamos a hablar de esa historia, no tenemos tiempo. Absalón se llamaba, era un enemigo de él. Él decía, mi papá es un mal. Bueno, ahí hay una historia larguita. En conclusión, él decía, él estaba en desacuerdo con que su papá fuera el rey de Israel. Dijo, lo voy a derrocar, y armó su guerrilla. Y estaba en contra de su padre
David, pues yo no sé, yo creo que para un padre esa es la peor situación, que su peor enemigo sea su propio hijo. Entonces, David empieza en esta situación: respóndeme cuando clamo, aferrándose al Señor. ¿Sí? Entonces, digamos que el primer punto es estar aferrados al Señor. ¿Por qué comienza con un clamor? Porque lamentablemente en nuestras vidas empezamos a descuidar nuestra relación con Dios hasta que ¡pum! Pasa algo y Señor, otra vez uno se aferra a Él. No es lo más chévere, no es lo más ideal en nuestras vidas que solo busquemos al Señor cuando tengamos problemas, pero para eso están también los inconvenientes, para aferrarnos al Señor. No quiero decir que David solo se aferraba a Dios cuando tenía problemas. De hecho, aquí dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Sí? Aquí no dice, bueno, estamos aprendiendo a hacer así, a mirar bien los verbos predicados. Ajá. Hay una diferencia entre cuando estuve en angustia a cuando estaba en angustia. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, si yo les digo, eso se llama, si yo les digo, yo jugué tenis, yo jugué pickleball en Villa de Leyva, bien, pero si yo les digo, yo jugaba tenis, ya suena que yo lo practicaba. Entonces vemos que David a diario acudía al Señor, no era solamente ese problema, y por favor Señor me acordé de ti, porque David acudía al Señor y él ya había visto antes su misericordia. ¿Sí? A veces cuando clamamos al Señor, como que no es aquí David tratando de convencer al Señor, por favor, mira que de vez en cuando, ¿sí? Ayúdame de vez en cuando. No, él ya sabía, Señor, tú ya me has mostrado tu misericordia, lo vas a hacer, lo puedes hacer en esta situación. Vemos que David acudía al Señor porque tenía una relación con el Señor. Y esto es interesante porque ya después cuando vemos el resto de los ya no habla de esto, ya habla de otra cosa. Entonces como que empieza David hablando de su clamor, de su situación. Entonces podríamos decir, tal vez David, pues como cualquiera de nosotros, tenía sus días en que se descuidaba, ¿sí? Tenemos momentos famosos que él una vez se descuidó tanto que pues mientras los reyes estaban en guerra, él le dio por tomar vacaciones en su palacio y estaba no haciendo nada productivo. Tal vez había descuidado su relación con Dios, David, allá. Y después de eso pecó. Sí, también es otra historia de la cual no vamos a hablar. Pero sí, de pronto tuvo sus momentos, pero aquí la primera cosa que podemos ver de David o que aprender de él era permanecer aferrados al Señor. ¿Sí? Entonces, ese puede ser otro propósito para nosotros como sus hijos. Permanecer aferrados a Él. Y es interesante, entonces a eso me refiero. Ahora, no, yo voy a cambiar otra vez la palabra. No vivir con un propósito como que, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el porqué de las cosas? Sino vivir a propósito. O vivir intencionalmente hablando. Don Pablo, hace 8 días, él nos hablaba del salmo que está ahí cerquita, Salmo 5:3. Cuando nos levantamos, somos intencionales, seguimos ese propósito, somos intencionales con nuestro día a día. Y este Salmo 5:3 me recordaba, no sé si lo dijo, pero me recordaba lo que dijo don Pablo hace 8 días en la cena, creo. En la predica. Perdón, en la predicación. Decía, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Y él decía, bueno, levantémonos y por lo menos saludemos a nuestro Señor. Sí, eso es una vida, este es el propósito del día a día más o menos. ¿Sí? A eso me refiero, la intencionalidad. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, en vez de preguntarnos cuál es el propósito en mi vida,
¿sí? Pronto yo me muera mañana y hay que verse. ¿Cuál es mi propósito el día de hoy? ¿Sí? Y este es uno, acercarme al Señor. Que el Señor escuche nuestra voz desde la mañana. Uh-huh. Y a veces, mis hermanos, y digamos que de todo lo que voy a decir hoy, si algo quiero que sea enfático, que se acuerden de esta predicación, es lo siguiente. Si queremos una vida con propósito, o sea, una vida intencional, una vida en que nos sintamos que estamos viviendo conforme a su voluntad, dejemos de hacer cosas sin propósito. Entonces, bueno, más, porque era una frase y es como un párrafo. Entonces, si queremos una vida con propósito, dejemos de hacer cosas sin propósito. Si queremos una vida con, anótelo ahí, ¿de qué fue la predicación? ¿Qué aprendió? Si queremos una vida con propósito, dejemos de hacer cosas sin propósito. Eso fue el garrotazo que el Señor me dio estos días. Wilmer, deje de hacer cosas sin propósito. Y a veces, sí, aquí, como vimos en este primer versículo, a veces pasan cosas en la vida que nos sacuden y nos vuelven a enfocar en el propósito. Volvamos a Salmos 4. Y ahora miremos eso, ¿no? Esa vida sin propósito. Por lo menos nosotros tenemos el Espíritu del Señor y Dios usa, como decía ahorita, situaciones, su Espíritu en nosotros, Dios en nosotros, como digamos también hace 8 días. El Señor está en nosotros para recordarnos estas cosas, para sacudirnos a veces, como en la vida de David. Pero así no es en el mundo, ¿sí? El mundo pues tiene sus propósitos, como les decía, no necesariamente malos, no vamos a hablar del pecado en sí, que ya sabemos que si algo es pecado, pues no debemos hacerlo. Y ellos tienen también sus propósitos. Uh-huh. Bueno, pero aunque bueno, este versículo 2 del 4, si nos habla del pecado del mundo, entonces dice, hijos de los hombres, hablando opuesto a los hijos de Dios, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Y este es como el pasaje importante y con lo que quiero explicar. Dejar de hacer cosas sin propósito. Uh-huh. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Qué es infamia? Vergüenza. Cuando uno quiere avergonzar a alguien. Cuando uno quiere avergonzar algo. Eso es vergüenza. Eso es infamia. Entonces aquí, ¿qué dice? El mundo, lo que Dios honra de ellos, se burlan. ¿Sí? Esos son los valores de este mundo. Lo que Dios honra, ellos se burlan. Ellos hacen vergüenza. Quieren que tú te avergüences de eso que el Señor honra. Empezando, y gracias por lo que decía Andrés, lo que decía Marcos. Ahí también me ahorraron tiempo de predicación. Empezando por nuestro Señor Jesucristo. El mundo se burló de Él en vez de darle la honra. Y a veces nosotros, miren cómo valora el mundo las cosas. Y nosotros queremos parecernos al mundo, valorar lo que el mundo valora. ¿Sí? Dejarnos enseñar de lo que el mundo nos quiere enseñar, de lo que ellos creen que es importante. Si no honraron al Señor Jesús, lo más importante de lo importante, y pues vamos a valorar lo que ellos valoran o lo que ellos dicen que valoremos. Pilas, porque nos puede pasar. Podemos caer en esas corrientes, en esas mentiras, en esa propaganda que el mundo nos vende. Por ejemplo, no sé si lo quiere hacer. Yo digo que hay ciertas cosas, como dice la palabra, que pues es mejor no echarle la perla a los cerdos. ¿Sí? A veces uno va a hablar cosas que el Señor honra con el mundo, pues vas a recibir vergüenza. O ellos te van a querer un ejemplo, por escoger uno, puede ser castidad. Háblales de santidad sexual, castidad. Sí, pues se van a burlar de ti. Sí, entonces por eso a veces es mejor ni hablar tanto de ciertas cosas.
porque uno sabe. Bien. ¿Será de pronto que, bueno, digamos que no tenía esto en mente, pero pilas si hay algo en nuestra vida que nosotros también nos burlamos y el Señor honra, ¿no? No, no, eso no puede pasar, pero pues digamos que ese no era como el mensaje. Esa primera parte, y amaréis la vanidad, que es algo vano. Entonces uno piensa en algo vano, entonces es que las mujeres son vanidosas, entonces se ponen bonitas. No, eso no, pues bueno, eso le decimos ser vanidoso, pero aquí no se refiere a eso. Es que yo soy medio vanidoso, entonces yo me he visto bien. No, no se refiere a eso. ¿Qué significa un sinónimo de la palabra vanidad? Puede ser cosas vacías. ¿Sí? Entonces cuando yo hago algo, me esfuerzo por algo, digamos, y vacío, ¿sí? Entonces yo me esfuerzo para hacer un trabajo y al final no resulta, pues lo hice en vano. Sí, no hubo un resultado, estuvo vacío el resultado. O algo vacío. Y el mundo también ama cosas vacías. Y el mundo busca mentiras. ¿Sí? Colosenses 3:12, hablando de esto. Entonces, para no buscar esas cosas vacías que el mundo busca, vestidos pues como escogidos de Dios. Aquí habla de, bueno, la palabra dice que ya hemos sido revestidos, ¿no? Pero ese vestidos es a diario. Entonces recuerden, más que todo es nuestro propósito a diario, buscar al Señor, no buscar lo que el mundo busca, ¿sí? Bueno, entonces, vestidos como escogidos del Señor, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, como por poner algunos ejemplos de cosas que debemos buscar, otros propósitos de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, mis hermanos, ¿para qué vivir apreciando lo que el mundo aprecia o valora si ellos no aprecian al mismo Señor? Entonces, también cuando pensaba en la palabra vacío, ¿qué tipo de comida podemos considerar vacía? O sea, sin calorías, sin nutrientes, sin, no sé, díganme, los chitos, los helados, los besitos, la gaseosa. No, esos alimentos no son vacíos. Tienen un mundo de cosas que te hacen daño, entonces vacíos no son. Bueno, algo sin calorías, ¿saben qué es? El agua. El agua no tiene calorías, pero el agua es mala o buena. Es buena para nuestro cuerpo, entonces siempre nos va a decir no tome gaseosa, tome agua. El agua es buena. Entonces cuando vemos los alimentos nos damos cuenta que inclusive el agua, que pareciera ser algo neutro, sin sabor, sin olor, sin calorías, es algo bueno. Cualquier cosa, usándolo como ilustración, que comamos puede ser bueno o puede ser malo. No es aire. Si no comemos aire, ¿cierto? Entonces no hay nada en la mitad de lo que comemos nosotros. Y si quieres, pues vamos al versículo 2, el que estamos teniendo ahí. Entonces, vestidos como escogidos de Dios, siendo más intencionales. No busquemos cosas vacías. Yo pensando en esto de la comida, pues Pablo hablaba de la leche y la carne, ¿cierto? ¿Hasta cuándo tengo que seguir dándoles leche? No, ya es hora de que prueben carnecita espiritual, refiriéndose a la palabra del Señor, ¿sí? Y él hablaba de la leche como los hermanos que, digamos que no estudian la palabra, no ahondan en la palabra y todavía son muy básicos en su conocimiento del Señor. Y la carne como esos hermanos que ya escudriñan más las escrituras, se esfuerzan para conocer al Señor en las escrituras. Pero yo decía, por lo menos la leche también alimenta. Si en ese tiempo no había Coca-Cola, entonces no sé, Pablo ahí hubiera incluido, evitad la Coca-Cola, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, por lo menos la leche alimenta, ¿sí? Bueno, y la Coca-Cola, entonces yo digo, la Coca-Cola
¿Cómo podríamos mirar eso ya en nuestras vidas? Entonces ya sabemos que lo que alimenta es la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces esa es una muy buena pregunta. Ahora pensemos no en la comida. Coman bien. De vez en cuando una Coca-Cola de rico. Sí. Sí, no será pecado tomarse una Coca-Cola de vez en cuando. No creo. Bueno, si para usted lo es, no tome Coca-Cola, mejor. Pero ya aplicándolo a nuestras vidas, ¿qué cosas que hacemos nos nutren? No tengo una lista aquí de cosas, pero qué cosas que hacemos nos dañan. ¿Sí? Como le decía, una Coca-Cola no es pecado. De pronto cierta actividad no está en la Biblia como pecado. ¿Sí? Ver una película de pronto pues no es pecado, ¿me alimenta? Esa es la pregunta. No es que, entonces uno evitar el pecado, entonces esto no es pecado, entonces esto no es pecado, entonces, ¿sí? No, me alimenta, volvemos al texto principal o a la frase principal. Queremos una vida con propósito, pero hacemos cosas sin propósito. Y el garrotazo fue para mí también. No está malo ver una película, no está malo, yo tengo aquí un juego en mi celular, no está malo jugar el jueguito, no es violento ni siquiera, no es obsceno, no, pues no está mal, pero ¿me alimenta ese juego? Y si no me alimenta, ¿por qué paso tanto tiempo jugándolo? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo? O sea, si no estoy alimentando mi cuerpo, pues ¿qué le va a dar a mi cuerpo? Pues no solo hambre, sino se va a debilitar. Entonces no solo es el pecado. Por eso les decía, aquí no solo voy a hablar del pecado, que ya hablamos, que el mundo humilla lo que el Señor honra, pero también si no comemos cosas, si no hacemos, si no vemos, si no leemos, si no escuchamos, cosas que nos alimenten, nos vamos a debilitar. ¿Sí? Y podemos hacer, digamos, bueno, no estamos aquí en lo de la infamia, pero sí estamos viviendo, amando la vanidad y buscando mentiras. Ajá. Pues digo, no tengo nada de malo con esas cosas, pero cuando miro cuántas horas paso haciendo alguna de ellas, ahí sí ya me asusto. ¿Sí? Entonces, vivamos de manera intencional. Si queremos una vida con propósito, hagamos cosas con propósito. Dejemos de hacer cosas sin propósito. Filipenses 4:8 es un buen, sí, porque eso uno no se lo inventa, ¿no? Eso uno lo saca de la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, y alguien me enseñaba o nos enseñaba, pasemos todo lo que hagamos por este filtro, ¿sí? ¿Es verdadero? Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, hay nutrientes, hay algo bueno para mí, hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Sinónimo de pensar, meditar, y ese sinónimo está en la palabra del Señor. Cuando hablamos de meditar, no es lo que el mundo dice meditar, poner la mente en blanco, poner piedritas, soniditos, pilas. Eso, en mi caso, es una opinión. De pronto el Señor esté hablando por medio mío, no sé. Pero esas cosas pueden rayar o llegar al límite de lo espiritual. Pilas, mis hermanos. De lo espiritual, en el mal sentido. Del espiritismo, mejor dicho. Voy a poner un ejemplo extremo. Bueno, hablamos de poner la mente en blanco. No sé si usted trata de hacer eso. Yo ni puedo. Pero hay gente que es tan dura que hasta se desdobla. Se desdobla. Eso, pero dijeron, uy, eso es satánico inclusive. Que su alma salga de su cuerpo. Pues ahí está la casa, como la palabra dice, vacía para que lleguen los demonios. Entonces a veces hay cosas que están como rayan en el ocultismo, prácticas. ¿Sí? Bueno, un estiramiento, pues no hay problema, ¿no? Tranquilos, el yoga, no sé, pero con cuidado.
Entonces tampoco se trata de tener nuestra mente vacía. Meditar es pensar. De hecho es lo opuesto. Meditar es la acción de pensar. Pero hay otras formas de no pensar. No es poner la mente en blanco, es distraerla. Y a eso también me refería con esas cosas vanas, que son mentiras. Vivimos tan distraídos que no tenemos tiempo de meditar en las cosas importantes. Yo tengo agua. Ay, gracias. La mamá de uno que está ahí. Cuando la mamá de uno le sugiere. Ok. Bien. Aquí creo que miremos, me estoy deteniendo mucho en este versículo porque para mí es el versículo que quería enfocarme más. Aquí en Lucas 11, 33 al 36. Hay otros evangelios que hablan de este primer versículo del 33, pero de una manera diferente. El de Lucas me llama la atención por lo siguiente. Entonces dice, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo de un almud, o sea, de un cajón. Uno no la tapa con un cajón, sino en el candelero. ¿Dónde está el candelero? Arriba, sobre las paredes, donde alumbre más, para que los que entran vean la luz. Y muchas veces hablamos de este versículo para referirnos a anunciar el evangelio, para referirnos a dar buen testimonio. Y es verdad, ¿sí? Aquí nos dice. Pero acá, Lucas nos cambia un poquito. Entonces yo leí la siguiente parte y yo como que, espere, está hablando de algo diferente. 34. La lámpara del cuerpo. Yo pensé que estaba hablando de la palabra del Señor. La lámpara del cuerpo es el ojo. Pero entonces, digamos que el ojo, si es la lámpara, entonces tiene que dar luz. Pero también aquí me cambia la idea y está absorbiendo luz. Sí, es una... raro. Tienen que ver con lo primero. No vamos a hablar de algo que no tenemos. De la abundancia del corazón, abra la boca. Entonces, aquí no está hablando del paso antes. Si nos nutrimos, podemos hacer lo del versículo 36. Entonces, cuando tu ojo es bueno, cuando tu ojo ve lo bueno, cuando tu ojo lee, cuando tu ojo aprende, cuando tu ojo come algo bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Y ni siquiera voy a decir cuando tu ojo no ve algo malo, no, cuando tu ojo no ve, cuando tu ojo no come. Y eso es como lo diferente de esta predicación. No solo el pecado, lo que no tiene propósito. Pero también dice, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. 35. Mirad pues, no suceda que la luz en ti, que en ti hay, sea tinieblas. 36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Y es como decía, esto de Lucas me parece interesante porque no habla solo de dar luz con la palabra, sino de recibirla nosotros primero. ¿Cierto? Entonces, como decíamos antes, vestidos como escogidos del Señor. Versículo 3, de otra vez volvamos a Salmo 4. Y esta era la parte, como les decía, más importante. Y el Señor me hablaba, por medio de lo que venía aprendiendo en estos días, de eso. Wilmer, trata de ser más intencional con lo que ves, con lo que haces en tu tiempo libre. No, pero yo soy juicioso, yo leo la palabra, hago oficio, ¿cierto, amor? Pero no siempre. ¿Sí? Ok. Y acá entonces ya vimos lo que no debemos hacer. Versículo 3, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Y bueno, algo interesante de David es que, si ustedes se fijaron, pues si quieren, no vamos a leerlo aquí, pero mírenlo rápido de pronto, en el versículo 2,
como que es Dios hablando, ¿sí? Pero es David. En los salmos, y muchos de ellos de David, hay teofonías. ¿Sí lo dije bien? Teofanías, que es Dios hablando. O a veces inclusive Cristo hablando. O a veces profecías del Mesías. Y aquí pareciera que David, sí, el Señor lo usa mucho en este tipo de textos. Y bueno, algo que se me olvidó que es importante, aquí en el 3, se dice, sabed pues que Jehová, ya como que vuelve a hablar David, ¿sí? Que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Y en el versículo primero, volvamos al primero rápidamente, algo que me pasé por encima que es súper importante, cómo aparece nuestro Señor en este salmo. Ahí hay una palabra, díganme una palabra donde podamos relacionarla así que lo hagan pensar en Jesús así de una, ¡pum! ¿Cuál será? Escojan una palabra que te haga pensar en Cristo. Que están acá, una palabra de las que están acá. Que lo haga pensar en Cristo. Sí, están bien enseñados. Justicia, miremos el 3. Miremos el 3. ¿Qué palabra o dos de pronto que le hagan pensar en Cristo? Piadoso y escogido. Sí. Entonces, aquí, sí, estos profetas, porque digamos que en cierto sentido David también profetizó, digámoslo así, como que él entendía la labor de Cristo. ¿Sí? Cuando él habla del justo, del que es justificado, no somos justificados si no es en Cristo. Esos piadosos escogidos somos nosotros. Si el Señor nos escogió, a ver si tengo aquí un versículo. Sí, Efesios 1, 4 y 6. Y antes hablamos de vestidos como escogidos, como comprados. Y aquí nos recuerda, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. De nuevo, nuestro propósito. Entonces, para vivir con propósito. No vamos a ser santos y sin mancha si no nos alimentamos bien, si no hacemos cosas con propósito. 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser, ahí está, escogidos, ¿no? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 6. Otro propósito, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Y a veces creemos, y yo lo he dicho varias veces, que la salvación es que yo en el 99 más o menos fui salvo y pues cuando me muera veré a Jesús. Y como que ahorita es como esperando a ver qué pasa. No, yo ya tengo vida eterna. O sea, ese propósito, esa vida eterna, ya los tengo que ir viviendo. Ya los tengo que ir cumpliendo. Y aquí nos da versículo, volvamos otra vez, Salmo 4. Estos son más rápidos. Sí. El 2 era donde quería detenerme. Entonces en el 4. Temblad y no pequéis. ¿Sí? Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Aquí hay otra parte bastante importante. Digamos que, lo están viendo ahí, la primera frase. Temblar y no pequéis. Voy a poner una rayita abajo, imagínense la imaginaria debajo de temblar. Voy a quitar esa palabra de ahí. Solamente, entonces quedó rayita y no pequéis. ¿Qué versículo les acuerda? Cambien el temblad y digan tarará y no pequéis. Uy, David, no traje dulces. David me dijo, airados y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Muy bien. Es la primera vez que yo leí esto de temblar y no pequéis. Yo me imaginé antiguamente, pues yo no sé ahorita de pronto queda uno que otro, pero antes los papás daban miedo.
Si uno cuando piensa en el abuelo, en cómo los criaban, todo eso, los papás daban miedo. Sí, espero que todavía no. Ahorita son más conscientes. Pero llegaba el papá a la casa y todo el mundo con miedo. No sé si de pronto usted tuvo ese papá que le dio miedo. Y así se educaba en cierta época, con miedo. ¿Sí? Y aquí parece decir que así no se educa el Señor. Temblad y no pequéis. Entonces a mí como me gusta dar palo, digo, sí, pilas, todos con miedo, tiemblen y no pequéis. Pero yo dije, bueno, busquemos bien ese versículo para mirar si eso es lo que dice, porque es que a veces uno lo ve por encima y dice, uy, sí, con miedo y no pecar. Sí, vamos a vivir con miedo todos los días de nuestras vidas y no pecar. Por eso les decía el versículo que les recordaba. En el original, y lo voy a decir en el hebreo, esta palabra sí significa temblar, pero creo que la palabra es rezak en el hebreo, para que digan que se note que estudié rezak. Da igual. Pero esta palabra sí significa temblar, pero no de miedo. ¿Sí? Entonces usted tiembla cuando tiene miedo, cuando tiene frío, usted tiembla cuando tiene rabia, usted tiembla. Por eso dice, temblar y no pequéis. Entonces sí tiene que ver, o sea, el otro versículo es cover, no mentira, es alusión a este versículo. ¿Sí? Aire, por ejemplo, uno de los pecados es hacer algo, no airarse, sino pues pecar con la ira. Entonces aquí dice, pues no pecar, ¿no? Tembla de piedra si es que tiene, pero no pequen. No se dejen llevar por la amargura, no se dejen llevar por el odio, no se dejen llevar por la rabia. ¿Sí? Y a veces en Bogotá, ¿no? De pronto mi hermano se levanta a las 4 de la mañana, coge un bus lleno, llega a un trabajo que tal vez también es estresante. Temblad y no pequéis. Y a veces llego a mi casa, porque de pronto me levanté a las 4 de la mañana, entonces no alcancé a meditar en la palabra. De pronto tengo un tiempo, pero también pasa algo. ¿Sí? Y sigo ahí temblando de estrés, piedra, de todo. Pero esta parte es súper, ya sea en la mañana, ya sea en la noche, ya sea cuando meditemos en vuestro corazón. Por ejemplo, estando en vuestra cama y callad. Para meditar, usted tiene que prestar mucha atención, tiene que no distraerse, tiene que estar enfocado. La atención, sobre todo ahorita en siglo XXI, es muy valiosa. O sea, cuando digo valioso, estoy hablando de plata, dinero. ¿Sí? ¿Usted cuánto paga? No sé usted qué red social tiene. ¿Cuánto paga por Facebook? Ese es gratis. ¿Cuánto paga por TikTok? También es gratis, para los que no sabían nada. De pronto algunos no tienen muy bien. ¿Cuánto paga por YouTube? Nada, también es gratis. ¿Saben qué piensan las empresas hoy en día? Si tú no pagas por un producto, tú eres el producto. ¿Sí? Entonces lo que es Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, todas esas cosas que son gratis, el producto eres tú. Entonces ellos le venden a las empresas tu atención, porque tú estás viendo el video, tú estás viendo la foto y te aparece una propaganda y tú estás ahí con tu atención puesta. Bueno, de pronto la pasas, pero viste 2 segundos por lo menos de la propaganda. Y como ahora estamos hablando de atención igual dinero, tiempo igual dinero, pues todas estas Netflix, todo ese tipo de entretenimiento, cada vez personas expertas en tecnología, psicología, están trabajando todos los días para tenerte ahí, porque es que eso es plata para ellos. ¿Sí? Entonces, no voy a mirar más Facebook, pero por ahí el celular a veces hace bzz, y uno dice, ¿se me escribieron? Y era algo que no tiene sentido. Es que así están programados los celulares. Hay un documental hablando de Netflix que se llama El Dilema Social,
Y ahí explican cómo, aquí estamos hablando de ingeniería, cómo todo esto está diseñado para que tú no te descuides en otra cosa, según ellos, sino que estés ahí, pendiente, ¿sí? Entonces, hoy en día, y más que nunca en la historia, meditad, estar calladito para meditar en las cosas del Señor es muy difícil. Entonces, por eso nos toca escoger muy bien qué hacemos. O sea, ya no es tan... Porque ustedes dirán, no, pues Wilma está como radical, cada cosa que tenemos que hacer, pero es que estamos en un contexto salvaje. Distribuir bien el tiempo, porque pues sí, vamos a trabajar, vamos a dedicarle tiempo a nuestra familia, todo eso. Pero a veces ese tiempo tan precioso, que ya quedó claro, yo creo, tan precioso que tenemos, aparte de todo eso, que puede ser muy poquito si mi hermano anda muy ocupado, se lo regalamos al celular. Y a Dios que... Gracias. Bien, entonces, si quieres vivir con propósito, ¿sí? Meditad en vuestros corazones, meditad en el Señor. Versículo 5. Ofreced sacrificios y confiad en Jehová. Sacrificios. Otro de los propósitos que tenemos nosotros es honrar al Señor, ofrecerle un sacrificio de honra. Sí, no, aquí no está hablando del gato, no. Honrar al Señor. ¿Qué puede ser sacrificios de justicia? Puede ser la obediencia, esos sacrificios de justicia. Y ahí sí es donde vengo al libro, que si no lo han leído, pueden leerlo, el de una vida con propósito. Y este autor, sí, él habla de la adoración. ¿Sí? Entonces, podemos ofrecer adoración. ¿Sí? ¿Cómo dice? Sacrificios de labio. Bueno, ofrendas de labios que confiesan su nombre. La adoración, pero este autor dice, la adoración no es solo, que también no es cantar un domingo en la iglesia con los hermanos, que está bien, eso es adorar al Señor. Y él decía, yo no estoy de acuerdo que dicen, esta canción es de adoración. No, todo es adoración. ¿Sí? Estamos adorando al Señor con nuestras voces. Pero él, como está hablando de una vida con propósito, él dice, todo lo que tú hagas en obediencia es adoración. Cuando lees la palabra, estás adorando al Señor. Cuando estás aprendiendo, estás adorando al Señor. Cuando estás orando, estás adorando al Señor. Cuando obedeces, estás adorando al Señor. Inclusive en tu trabajo, cuando trabajas, lo haces para Dios, estás adorando. Cuando haces oficio, lo haces para el Señor. Cuando interactúas con tus amigos, tu familia, tus hijos, tu esposa, tus papás, todo eso puede ser adoración al Señor. Ofrecer sacrificios de justicia. Y aquí vuelve. Y confiad en Jehová. Y como decía al principio, una persona que ha pasado tiempo con el Señor, ha visto la fidelidad del Señor y puede confiar en Él. Y versículo Colosenses 3, 23 y 24. Anteriormente hablamos de este capítulo, de este pasaje que nos decía, en tal cosa, pensad. Y ahora aquí cuando hablamos de sacrificios, ya es hacer también. ¿Sí? Colosenses 3, 20. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. 24. Sabiendo que el Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Adivinen qué, vamos también a recibir recompensa. Y si más bien nos dedicamos a lo vano, al mundo, a lo que el mundo valora tanto, ¿qué recibiremos del mundo? Ya miremos el siguiente. El versículo 6 del Salmo 4. Entonces recuerden, David no la tenía fácil, no solo su propio hijo, sino los reyes de otros reinos, pues eran sus enemigos. Dice, muchos son los que dicen, muchos hombres están de acuerdo, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Quién nos hará bien a nosotros? ¿De quién recibiremos algo bueno? ¿Del mundo? No, ya veíamos que del mundo íbamos a recibir infamia, vergüenza, burla.
¿De quién recibiremos el bien? ¿Quién nos dará lo bueno? ¿Quién nos dará lo que queremos, lo que anhelamos, lo que nos da ese gozo verdadero? Y ahí está la respuesta. Alza, tú Señor, ¿no? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Leía un cuentico que mi esposa me mostraba, el buen pastor. ¿Sí? ¿Qué salmo era? 23. ¿Sí? No lo voy a leer. Pero el buen pastor cuida las ovejas, pero también las lleva a pastos deliciosos, a pastos delicados. Y el Señor no es que sea amargado, que no tome una Coca-Cola de vez en cuando, que no vea una película de vez en cuando con su... No. Pero el Señor quiere algo mucho mejor para nosotros. Como les decía, el mundo del entretenimiento está en su auge y están desesperados porque nosotros estemos ahí. Y adivinen qué está en el auge hoy en día: depresión, alcoholismo, estrés, suicidios. Entonces, ¿quién nos mostrará el bien? Ese es el bien. Inclusive los mismos famosos. Un actor famoso, Jim Carrey, él dice: ojalá ustedes tuvieran la fama y el dinero que yo tengo para que se den cuenta que esto es basura. Y él no es cristiano. ¿Sí? Y en esos contextos, por ejemplo, la gente más famosa de Hollywood, se ve todas esas cosas: depresión, alcoholismo, drogadicción, adictos a otras cosas, fármacos. Jehová, la luz de tu rostro. Y aquí vemos en los dos últimos versículos eso. ¿Sí? Entonces dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor de la que ellos, de los que acabamos de hablar, cuando abundaba su grano y su mosto. Está hablando de riquezas. El Señor alegra nuestro corazón mucho más de lo que el mundo nos puede dar. Entonces no vivamos conforme a lo que ellos viven, con cosas vacías. 8. Y bueno, también y en paz me acostaré. Al rico no lo deja a veces dormir su riqueza. En paz me acostaré. No es malo, no, tampoco. Pues si a alguien le sobra plata, yo le recibo donaciones. O un hermano misionero también. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tú podrías decir que tú siempre te acuestas en paz. Siendo honestos, a veces te acuestas con angustia. Sí, de pronto hemos experimentado esas cosas, pero de pronto estamos medio desnutridos, ¿sí? De pronto estamos débiles espiritualmente. Entonces, ser más intencionales con cada cosa que hagamos, buscando el rostro del Señor. Y como David, en esos momentos de angustia, podremos venir delante del Señor y tener esa paz, tener esa confianza, tener, como decía el versículo 7, esa alegría en nuestro corazón, más de la que nos puede dar el mundo con su entretenimiento, sus productos ricos en azúcar. Y eso fue lo que el Señor me habló. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque vemos que como a un padre, como nuestros padres terrenales, Señor, que no le dan a sus hijos una serpiente en vez de un pan. Tú nos das lo que necesitamos, lo que es mejor para nosotros, Señor, como tu palabra, Señor. Inclusive el tiempo, Señor, en esta tierra, para permanecer en ella, Señor. Permanecer en ti, hacer las cosas en ti, Señor. Ayúdanos que tu Espíritu Santo nos esté redarguyendo esta semana para ser intencionales, Señor. Más que buscar un propósito futuro, Señor, que tú sabes que tú tienes cuidado de un propósito a diario, Señor. Buscando tu rostro de mañana, Señor. Y gracias porque sabemos que, aunque a veces no lo creemos también, pero que allí encontraremos la alegría en ti de nuestro corazón. Oramos en el nombre de tu Hijo, en quien hemos sido justificados y tenemos este privilegio de esta comunión contigo. Amén.